Durante esta semana vas a descubrir cómo sí puedes comunicarte en inglés, hablarlo y aprovechar esta herramienta en toda tu vida, porque para nadie es un secreto que hablar inglés abre un mundo de oportunidades. Tú puedes hablarlo y vas a comprobarlo. No importa cuántas veces lo hayas intentado antes, o si crees que no tienes el don o la habilidad, o tal vez piensas que ya estás muy grande para aprenderlo, o que es muy difícil. Lo que has intentado por años, poder entender tus películas favoritas en su idioma original, sin necesidad de leer los subtítulos, o visitar a esos familiares que viven en el extranjero, o ser contratado en el puesto de tus sueños porque fuiste capaz de tener una exitosa entrevista de trabajo en inglés. Este idioma es una llave de oportunidades que puede ir desde darle a tu familia la vida que se merece o poder trabajar o vivir en el extranjero. ¿Cómo cambiaría tu vida si el inglés dejara de ser una barrera y se convierte en un superpoder que te ayudará a lograr tus metas personales y profesionales? Tendrás acceso a un método con eficiencia lingüística que te explicaré más adelante. Mi objetivo esta semana es demostrarte que eres 100% capaz de hablar inglés y que si aún no lo hablas es porque probablemente has estado usando métodos obsoletos, como tratar de memorizar verbos, aprender complicadas reglas gramaticales, repetir listas de vocabulario, completar frases en libros, pagar cientos o miles de dólares en una escuela que te lleva por años y años a niveles complicados. Estas son técnicas del pasado, que lamentablemente en la mayoría de las escuelas siguen vigentes y que solo le funcionan a menos del 10% de las personas. Si alguna vez has intentado aprender con estos métodos, sabes que tengo razón. Es probable que en esta semana avances más que en tu último mes de clases de inglés, sin importar cuál sea tu nivel. ¿Pero cómo? ¿Aprender inglés es posible en poco tiempo? Sí, y sé que puede sonar a una broma o algo difícil de creer. Bueno, ni mi abuelita lo creía. Sobre todo porque por años en Latinoamérica hemos crecido con una creencia de que aprender inglés es difícil o que requiere años y años de estudio. Pero si te das la oportunidad de reprogramar esa creencia y te abres a probar un nuevo estilo de aprendizaje, puedes llegar a tener resultados como estos. Quise aplicar para jefa de cabina y para poder pasar el examen de ascenso, justo me pedían examen de inglés oral y escrito. Soy jefa de cabina en Volaris. Can request your attention as we will perform the safety demonstration. Enjoy your flight. ¿Y por qué estoy contigo hoy, enseñándote una nueva forma de aprender? Como experta en enseñanza del idioma inglés, quiero acompañar al mayor número de latinos posibles a quitarse el miedo y la frustración con el idioma. Tengo el TOEFL con 118 puntos del 120, TKT de Cambridge y el Teachers Training Course del Anglo. He sido profesora de inglés desde el 2014 y he tenido la oportunidad de dar clases a cientos de personas de todas las edades y distintos ámbitos, desde niños hasta adultos mayores. Niños con neurodiversidad como el trastorno del espectro autista, TDA o con algún rezago de aprendizaje, profesionales en búsqueda de un mejor empleo, emprendedores y hasta conferencistas. Durante estos años he podido comprobar la efectividad de las distintas metodologías de enseñanza, con sus fortalezas y también con sus debilidades. Así se ve un año de métodos tradicionales. Vas a aprender cuáles son los tipos de palabras, después en una oración cómo separarlos entre sujeto, predicado, después seleccionar los verbos, de ahí cómo van conjugados de presente a pasado a futuro, de ahí cuáles son los verbos regulares, luego los irregulares, luego ya te cansaste, ¿verdad? Estos métodos hacen perder mucho tiempo porque no es algo que vas a usar de día a día y le funcionan a muy pocas personas. Por eso hay tantos desertores del idioma. Te quiero contar la historia de Moisés Duarte, fundador del movimiento Lenguaje Veloz, que sin buscarlo creó una metodología de eficiencia lingüística que está desafiando con resultados esas creencias obsoletas de que aprender a comunicarte en un nuevo idioma es tardado y ayudando a decenas de personas a pasar del yo lo entiendo pero no lo hablo a decir yo lo entiendo y lo hablo. I understand it and speak it. A Moisés le llevó 10 años aprender inglés utilizando los métodos que todos conocemos. Aprender reglas gramaticales, listas de vocabulario y verbos, muchos niveles y en cada nivel un nuevo libro, carísimo por cierto. A pesar de que le costaba trabajo, no desistió. Atravesó estos 10 años de estudio para adquirir este nuevo superpoder, que desde muy joven le abrió muchas puertas profesionales.
Aquí está Moy con Brandon Bouchard, que es un estadounidense reconocido como el entrenador de alto rendimiento número 1 del mundo. 3 veces el autor de bestsellers de New York Times y uno de los oradores motivacionales más vistos, citados y seguidos de la historia. Y acá con Jay Abraham, consultor americano que ha trabajado con marcas como FedEx, AT&T, General Electric, HBO, Icy Hot, IBM, Toyota y cientos de marcas más. En 2016, estando en un evento en Phoenix, Estados Unidos, recibió una invitación que simplemente no podía rechazar. Ricardo Teixeira, campeón mundial de karate y empresario digital, lo invitó a viajar a Sao Paulo, Brasil, para uno de los eventos de marketing digital más importantes de Latinoamérica. Moisés sintió que era la oportunidad de su vida, por el nivel de conocimiento y conexiones que podía generar en esa experiencia. Aceptó sin dudarlo, invirtió sus ahorros, compró sus vuelos y se preparó para vivir una semana de conferencias en portugués. De ir al evento en Sao Paulo porque en ese momento estaba emprendiendo un proyecto y sentí que iban a estar reunidos los emprendedores digitales más grandes de Brasil y de Estados Unidos en un mismo lugar. Entonces sentí que los aprendizajes, las conexiones era algo tan único lo que iba a pasar que para mi emprendimiento creí que era algo que lo podía levantar, que podía hacer que despegara. Me di cuenta que no me iba a poder comunicar porque cuando estaba yendo a Brasil hice escala en Lima y me llegó un mensaje a mi celular de los organizadores: no va a haber traductores, lo sentimos. Y para mí fue como... me sentí angustiado, me sentí preocupado. ¿Qué voy a hacer? No hablo portugués, no lo pronuncio bien, no lo sé entender. ¿Cómo voy a hacer negocios con las personas allá, ¿no? Sentí que se estaba desbaratando todo el plan en el que había invertido tanto. Y de hecho yo había aprendido inglés en 10 años. No era como que pudiera aprender portugués en un viaje de avión. Llegué y el primer día no podía ni decir quién era, ni qué hacía. Entonces se acercaban personas conmigo muy animadas, con ganas de hacer relaciones de negocio, otros participantes, y yo no podía decirles nada. Era como, yo soy, y ahí me quedaba. Entonces para ellos era como, sonreían amablemente y se alejaban para hablar con otros participantes, lo cual para mí era muy desalentador. Me sentía frustrado, me sentía enojado, molesto, triste, todo a la vez. De hecho, tenía unas ganas de llorar y de regresarme a mi casa. Era como, ya me quiero ir de aquí, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo trataba de iniciar la conversación era lo mismo. Llegaba y todo ansioso, vamos a intentarlo, vamos a tratar de explicar quién soy, a qué me dedico, a ver si hay algo en común y logramos crear relaciones, ¿no? Pero cuando me acercaba a alguien tenía este miedo a hablar y me congelaba, y cuando intentaba hablar me trababa y me sentía pésimo. Porque era como que cuando tú hablas en otro idioma sientes como que tu identidad está ahí, ligada a hablarlo bien. Y cuando no lo logras, te sientes mal. Tuve la fortuna de que en ese evento me encontré a 2 políglotas. Uno, Sebastián, era un francés, y otro era Luciano, era brasileño. Y los dos hablaban español y hablaban inglés. Y entonces era increíble porque Sebastián hablaba 7 idiomas y Luciano acababa de aprender 4 en el último año. Entonces para mí era como, wow, yo me tardé 10 en aprender un idioma, ¿cómo le hacen? Resulta que Sebastián estaba buscando con quién quedarse en el evento, estaba buscando un roommate. Y se terminó quedando conmigo, y en los siguientes días me iban compartiendo cómo le hacían, ¿no? Yo les preguntaba cosas y me decían, así es como le hacemos, estos son nuestros secretos para aprender idiomas rápido. Y una de las cosas que más me marcó fue que me enseñaron cómo aprovechar el idioma que ya sabía, el español, para aprender portugués, para aprender otros idiomas. Fue revelador. Una de las cosas que más me marcó fue que me mostraran cómo podía usar el español que yo ya tenía dentro, que yo ya sabía, para aprender un siguiente idioma. Por ejemplo, me mostró la pronunciación. Me dijo, mira, cuando veas en portugués la terminación ben, B-E-M, es como en español, como si hubiera una E, una I y una N. Se pronuncia ein. Entonces, cuando veas também, que quiere decir también en español, dices também. Entonces, para decir yo también, en portugués se dice eu também. Y así lo pronuncias. Y hay muchísimas palabras que terminan así. Entonces, con esos pequeños tips, yo fui poco a poco pronunciando mejor, comunicándome mejor. Y es que el siguiente idioma siempre es más fácil. The next language, it's always way, 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 way easier. La seguinte língua è sempre muito mais fácil. Langue suivante. E tu io occupo più facile. La lingua successiva è sempre molto più facile. Terminó el evento y conseguí hablar. Lo básico, pero conseguí hablar.
entendía a las personas, hacía chistes incluso en portugués y eso fue chistoso, empecé a disfrutar de la experiencia, ya empecé a tener resultados y de hecho en ese evento conseguí relacionarme con otros empresarios finalmente al final del evento que le dieron un giro completo a mi empresa y en 3 meses ya estaba dominando el idioma. Lo mejor no fue hablarlo en 3 meses, eso está genial, pero lo mejor fue destruir la creencia de que para hablar un idioma necesitaba años y años y años de mi vida. Eso fue increíble. Y ahí comenzó la aventura de los idiomas. Decidí aprender francés y quería yo hablar con Sebastián, con sus empresarios franceses, empezar a hacer negocios con ellos también, divertirme. Y lo repetí. Volví a hacer el ejercicio esta vez poniéndole más empeño, entrevistando a otros políglotas para que todo fuera más fácil, fuera mejorando el método. Y la hazaña se repitió. En 7 días estaba hablando, ya empezando a hablar en francés y en 3 meses ya lo había dominado. La langue suivante, toujours, beaucoup plus facile. Y cuando logré hablar en francés, me di cuenta de que ya no es solo un idioma, tengo un método, tengo un algo. Y se volvió un juego. Decidí, ok, ya fui por el francés, me encanta la gastronomía, también me gusta la italiana y además me gusta la música, la ópera, el teatro. Vamos. Y fuimos y otra vez. 7 días, en 3 meses ya lo había dominado, lo estaba hablando, teniendo conversaciones. Poco después ya lo había dominado y fue como lo mismo, pero más fácil. ¿Sí? Más fácil. La lengua successiva es sempre molto più facile. Decidí que quería compartirlo porque la cantidad de puertas que se me han abierto gracias al idioma han sido inmensas. Y además, después de ver en mi familia, que es muy grande, un montón de personas que se les han cerrado puerta tras puerta tras puerta por no tener el idioma, fue que decidí que quería ayudar a las personas a eliminar esas barreras, a poder vivir su vida personal y profesional sin límites. Y es que me tomó 10 años aprender inglés. Y ahora de la nada resulta que soy políglota, que me comunico como si nada con franceses, portugueses, italianos. O sea, yo no sabía que se podía lograr algo en tan poco tiempo. Y si yo no sabía eso, así como yo, seguramente había muchísimas otras personas que tampoco lo sabían. Y para mí era como, vamos a compartir esto con las personas, vamos a cuestionar juntos. ¿Por qué es que toma tanto tiempo en los sistemas tradicionales aprender inglés, aprender un idioma nuevo? Y por eso estamos aquí, desafiando a los sistemas tradicionales y desafiando la idea de que se ocupa todo ese tiempo para aprender inglés. Así que si llevas tiempo queriendo aprender inglés o tal vez sientes que es difícil o que a ti no se te da o eres de los que lo entiende pero no lo habla, no es tu culpa. Es solo que has estado intentando con un método que no es para ti. Ok, vamos rompiendo mitos. En Latinoamérica, la gran mayoría de los estudiantes de inglés renuncian antes de poder hablarlo. ¿Por qué será? Por algún motivo, la educación tradicional estableció que aprender un idioma nuevo tenía que ser muy demorado y complicado. Entonces, si tienes la intención de aprender inglés, entras a un curso o a una escuela. Pero lo que nadie te dice es que están enfocados en estimular tu memoria de corto plazo y por eso es muy tardado. Visualiza esto. Ya te mostré cómo se ve la gramática tradicional. Tiempos verbales, conjugación, afirmativo y negativo, diferentes estructuras, excepciones, condicionales y además, después de eso, las preposiciones y cómo usarlas. Esto no suena nada divertido y lo peor es que tu cerebro no lo puede asociar con nada útil porque es información que retienes en tu memoria de corto plazo y como no la usas en unos días simplemente se olvida. Como le pasó a mi alumna Viviana, que se metió a una de las escuelas más caras en San Antonio para aprender inglés y a la par tomaba clases conmigo, que porque a sus maestros no les entendía. Y cada 2 meses tenía exámenes que más que probar sus conocimientos, probaban su capacidad de memorización y no de entendimiento. ¿Y qué pasa? Que como se te olvida lo que estudiaste en la clase de hace 2 semanas, crees que el inglés no es para ti, que es difícil, que no se te da. Pero no es el inglés ni eres tú, es el método que estás utilizando para aprenderlo. Es lo natural, es normal que después de memorizar datos que no utilizas, los olvidas, así de simple. Dime si recuerdas alguna fecha de tu clase de historia. Fuera de las importantes o porque son días feriados. Pero dime, ¿recuerdas tu clave del cajero automático? ¿O los cumpleaños de tus padres o de tu mejor amigo? Sí, ¿verdad? Pues es porque tienes algo o alguien a quien asociarlo.
Dicen por ahí que el perico repite y repite, pero no entiende lo que repite. Por eso la mayoría de las personas renuncian al inglés, no terminan el nivel, se salen de las clases, porque es frustrante dedicar tiempo, dinero y esfuerzo para no tener un avance real. Es frustrante y una mala experiencia constante entrar a una clase que se vuelve tediosa porque todo es sobre aprender reglas, repetir palabras y completar frases en libros que no tienen nada que ver contigo. Y luego pararte frente a un grupo a leer el guión que escribiste en 15 minutos donde le demuestras al profesor qué dirías si vas al supermercado. Algo como esto. Hello, my name is Andrea. My last name is Amezcua, and I am 21 years old. I want to buy some apples and a pear. ¿Cuándo en tu vida has ido al súper y has dicho algo parecido? Ni siquiera te presentas con el del súper. Por lo tanto, tu cerebro no asocia con nada relevante para ti ninguna de estas palabras, ninguna de esas conversaciones y se le olvida. Así de simple. Entonces, ¿cómo le hacen los políglotas para aprender un idioma? Hay un 3% de la población que habla 4 o más idiomas. Lidia Macová es una de ellos y en una conferencia de TED Talk estableció que los políglotas no son personas especiales ni superdotadas. Tienen un secreto y es que disfrutan su método de aprendizaje. Y esto de aquí no se ve disfrutable, ¿estás de acuerdo? Y entonces, ¿cómo sí? ¿Cuál es el secreto verdadero de los políglotas? Recuerda la frase que comentó Moisés: el siguiente idioma siempre es más fácil. Los idiomas comparten raíces entre sí. El inglés tiene 2 raíces. La mitad viene del latín y la mitad del alemán. El español viene del latín y del árabe. ¿Lo notas? El español y el inglés comparten una de sus raíces. De ahí que palabras como legal, animal, idea, calmar y entre muchas otras sean iguales o muy parecidas en español y en inglés. El siguiente idioma siempre es más fácil cuando aprendes a usar la raíz compartida del idioma que ya sabes con la que vas a aprender. Uno de los motivos por los que en Latinoamérica nos lleva tanto tiempo aprender un nuevo idioma es porque nos hacen comenzar desde cero. Si tú ya hablas español, tienes el 50% del inglés en tu lengua natal. ¿Puedes creerlo? No tienes que empezar desde cero. Puedes utilizar el español para acelerar tus resultados. Comenzaremos con lo más parecido para que veas cuántas palabras se parecen del español al inglés. Empezaremos con quitar la última letra. Vas a ver qué fácil. Tenemos estas palabras: accidente, presidente, fantástico, tráfico, elegante y una muy conocida, restaurante. Si les quitamos la última letra a cada una de estas palabras, tendremos esta palabra en inglés. ¿Quieres ver qué fácil? Accident, president, fantastic, traffic, elegant y la más conocida, restaurant. Ahora, repite conmigo en voz alta. Te voy a dar un espacio para que tú la repitas con el acento que estoy haciendo yo. ¿Estás listo? Accident, president, fantastic, traffic, elegant y vamos a practicar la última. Restaurant, restaurant. Ahora veremos a las que les quitamos específicamente la última A. Turista, artista, dentista, novelista, optimista, realista y dieta. Ahora te voy a dar tiempo para que pienses y digas en voz alta la respuesta a estas palabras. Quiero que lo pienses, pero recuerda, en voz alta, si no la práctica, no cuenta. ¿Estás listo? Te las voy a poner en español de nuevo. Turista. ¿Cómo crees que se diga? Tourist. Artista. Artist. Dentista. Dentist. Novelista. Novelist. Optimista. Optimist. Realista. Aquí le hacemos un pequeño cambio. Realist. ¿Listo? De nuevo. Realist. Lo mismo haremos con dieta. Cambiaremos a diet. Entonces, realist, diet. ¿Ya viste qué fácil? Todas estas palabras se parecían mucho del español al inglés, solo quitándoles una letra. Ahora que ya le agarramos un poco más, vamos a intentar con cambios. Es decir, vamos a cambiar una terminación por otra. En este caso vamos a cambiar cada terminación por una E. Y va a tener un sonido muy suave. ¿Estás listo? Tenemos pausa, falso, nervio, temperatura,
licencia, inteligencia y episodio. ¿Ok? Cada una de las letras del final vamos a cambiarla por una E y casi que no se va a pronunciar. Vas a ver cómo. Vamos a tener en lugar de pausa, quiero que repitas después de mí. Pause. Pause. Vamos a ver con falso. False. False. Nervio va a ser nerve. Nerve. Temperatura es muy larga. Vamos a ver cómo es. Temperature. Temperature. Casi que lo juntamos el pra y decimos temperature. Temperature. Licencia va a ser license. License. Inteligencia. Intelligence. Intelligence. Y episodio. Episode. Episode. Bien. ¿Ves qué fácil es darle un tono más americano? Por esto es absurdo que en las clases de inglés te pidan que omitas el español que ya sabes, que lo olvides, que lo dejes fuera del salón y comiences desde cero. En cambio, con este nuevo método de aprendizaje, aprendes a tomar ventaja de tu español aprendiendo la fonética correcta y entonces el aprendizaje es mucho más fácil y rápido. Vamos por más palabras. En estas vamos a ver que cuando tengamos la terminación IA, en muchas palabras cambiará por Y, con un sonido de I. ¿Estás listo? Tenemos biografía, familia, urgencia, copia, academia, farmacia, historia y tragedia. ¿Quieres ver o te doy tantito tiempo? Vamos a ver. Acuérdate, repite en voz alta después de que veas la respuesta. Biografía cambiará por biography. 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 Familia va a ser family. Urgencia, cambiamos la G por una G y decimos urgency. Urgency. Copia, copy, como copy paste. Academia, academy. Academy. Farmacia, muy fácil. Pharmacy. Historia, history. Aquí sí decimos la H. History. Y tragedia, ¿cómo decíamos la G? Tragedy. Tragedy. Muy bien. ¿Ya viste qué fácil? Ahora, estas palabras por sí solas nos demuestran cuánta similitud y qué tanto reflejo tiene el idioma. Y esto es porque muchas palabras parten de las mismas raíces. No olvidemos que existen muchos idiomas, pero somos un solo mundo. Y también en la estructura tienen muchos parecidos. Para empezar, ocupamos el mismo abecedario, que a diferencia de otros idiomas como el árabe o el mandarín. Como esta frase. I want to speak English. En español se traducirá a yo quiero hablar inglés. Quiero que veas cómo el orden lo sigue igual. Hacemos un espejeo de las oraciones. Decimos I, yo, want, quiero, hablar, to speak, English, inglés, ni más ni menos. Seguimos la misma estructura, hicimos un espejeo. De esta manera deberíamos de aprender que es tan fácil como empezar nuestras oraciones simples a través de este método. Vamos a verlo con una segunda oración. The second language is always easier. El segundo idioma es siempre más fácil. Revisa cómo van todas las palabras. The second y el segundo se parecen hasta en sonido. Y language es lo mismo que lenguaje, solo que aquí usamos idioma. Es tan fácil como eso. Se espejea y con eso se usa la misma estructura. El número de palabras es parecido, pero lo más parecido es el orden que seguimos, es decir, la estructura que lleva cada oración. Esto se llama language mirroring, lenguaje espejo. Es uno de los pilares de la metodología de aprendizaje con eficiencia lingüística, que está desafiando a todos los métodos tradicionales, acortando el tiempo en el que se aprende a hablar en un nuevo idioma.
incluso rescatando a esas personas que lo entienden pero no lo hablan. Ahora lo entienden y también lo hablan. ¿Y qué es eficiencia lingüística específicamente? Es una metodología que enseña solo lo que vas a usar en la vida real y en la secuencia correcta, quitando el relleno innecesario, y utilizas técnicas de aprendizaje que son pilares y el secreto del éxito. Language mirroring, lenguaje espejo, se usa el español para acelerar tu aprendizaje. Recuerda que el siguiente idioma siempre es más fácil. Sticky associations, vocabulario práctico con asociaciones y repetición espacial. Phrase bonding, se liga cada cosa que aprendes con la siguiente para que la utilices y nunca se te olvide. La técnica Sound Shaping, que te enseña a trabajar los músculos para una buena pronunciación de un idioma. Así que en cada clase sí o sí hablas. Emites sonido y vas activando el movimiento del idioma en tu boca. ¿Te gustaría aprender las estructuras de las oraciones en inglés o lo que se conoce como grammar sin tener que memorizar una sola regla? ¿Aprender gramática hablando casi sin darte cuenta? Pues justo eso es lo que veremos en el Wednesday Power Class, en la clase del próximo miércoles. Vas a aprender gramática sin darte cuenta. Entonces, ¿qué palabras descubriste hoy? ¿Cuántas no sabías que ya conocías? ¿Cómo se sintió darse cuenta que no tienes que empezar desde cero porque el siguiente idioma siempre es más fácil? Recapitulemos lo que vimos hoy. Si aún no hablas inglés, no es tu culpa, es solo que el método de aprendizaje que has usado no es efectivo para ti. El gran secreto de los políglotas es que se apoyan de los idiomas que ya saben para aprender uno nuevo. Por eso el siguiente idioma siempre es más fácil. El inglés comparte el 50% de raíces con el español. Usamos la técnica Language Mirroring para demostrar que te puedes apoyar del idioma que ya dominas para acelerar tu aprendizaje de inglés. La eficacia lingüística está desafiando el tiempo en el que se aprende un nuevo idioma. ¡Felicidades por llegar hasta aquí! Aquí debajo de este video encuentras el link para que actives el recordatorio de la clase práctica e interactiva que haremos en vivo mañana en YouTube. Y hoy lunes a las 7 de la noche, horario Ciudad de México, vamos a publicar dentro del canal de interacción la lista de asistencia a la clase de hoy. Tendrá una pregunta sobre esta clase que acabas de ver. Espero que hayas puesto atención. Recuerda, nadie se queda atrás. Vamos hasta el final porque tu yo bilingüe te lo estará agradeciendo en inglés.